Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estemos muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a esta semana de trabajo. Saben que se les extraña muchísimo, de verdad, no saben las ganas que pues tenemos todos de estar ya en el aula con ustedes, de compartir y por qué no hasta de pelear con ustedes, pero bueno, hay que cuidarnos, hay que estar en casa y cuidar de lo que más amamos, que en este caso es nuestra familia. Hay que echarle muchísimas ganas, chavos, para pronto volvernos a ver. Y más que nada ustedes que ya están en la última parte, ya estamos prácticamente a casi un mes de terminar este ciclo escolar y ustedes pues su nivel bachillerato. Entonces yo confío que le vamos a echar ganas. Vamos a trabajar juntos estas últimas semanas con todo para que pues pronto podamos salir y ustedes vean cumplidos pues todos esos sueños con los que entraron a la escuela hace casi 3 años. Vamos a hablar esta semana sobre lo que es el periodo de gobierno de José López Portillo, que fue de 1976 a 1982. Así que vamos a empezar. Primero que nada vamos a mencionar que él nace en la Ciudad de México en el año de 1920. Desde pequeño él reconoce que pertenece a una estirpe criolla, es decir, que pues de verdad él literal se liaba a golpes con las personas, no era muy tranquilo o quieto y pues él junto con su amigo el negro Durazo eran así como de carácter muy macho e impetuoso y pues a golpes cuando no estaban de acuerdo con alguien. Él también es muy amigo de Luis Echeverría Álvarez, recordemos que gracias a él llega a la presidencia, se conocen en la juventud y hacen inclusive un viaje juntos en nuestro país, en Chile y en otros países de América Latina. Y pues vamos a mencionar que a diferencia de Echeverría Álvarez, él no fue cardenista y también se puede decir que su vida política la inicia hasta los 40 años. Una vez que él llega, o más que nada decide iniciarse en la vida política, ocupa diferentes puestos, entre los que destacan la subsecretaría de la presidencia. Posteriormente forma parte de la Secretaría de Patrimonio Nacional. Más adelante, en 1972, es nombrado como director de la Comisión Federal de Electricidad y la parte más importante de su carrera justamente va a ser en el 73, cuando su amigo Echeverría Álvarez lo designa secretario de Hacienda y Crédito Público. Aún sin tener la preparación necesaria para el puesto, lo designan como secretario de Hacienda y posteriormente, justo en el año de 1976, el presidente Echeverría lo define como candidato presidencial a la República, lo que él pues aprovecha, y su lema que toma es: la solución somos todos. Definitivamente las elecciones para él fueron algo muy sencillo, dado que el PAN estaba dividido, no hubo un candidato como tal del PAN a la presidencia. El único candidato que hubo fue de un partido, el Partido Comunista Mexicano, quien estuvo representado por Valentín Campa, pero para su mala suerte de Valentín Campa pues no estaba integrado al proceso electoral, y al no estar registrado pues prácticamente a él no le costó absolutamente nada. Incluso él llegó a decir que aunque solamente su madre hubiera votado por él, él hubiera ganado como presidente de la República, dado que Valentín Campa no tenía un registro para las elecciones. Entonces todos los votos para Valentín Campa fueron anulados y los únicos que contaron fueron los votos para él. Una vez que él toma el poder en diciembre de 1976, pues hay que dejar bien claro que el país estaba y venía de un periodo de crisis. Recuerden que pues desafortunadamente el modelo económico empleado por el gobierno anterior a él pues falló y dejó a México en una situación de pobreza y de endeudamiento y de devaluación del peso enorme, por lo cual él inicia primero su gobierno de una manera austera y hace de alguna manera
promesas para ayudar a los más desprotegidos y a las clases bajas. Él cómo recibe al país, pues con un déficit fiscal inmenso, con niveles de desempleo que iban en aumento cada día más, con una inflación que poco a poco iba aumentando y obviamente la deuda crecía y crecía y la devaluación de la moneda iban a pique. Todo esto era un panorama que prácticamente se veía de una manera muy fea para todo nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa? Justamente en el sexenio anterior se descubren yacimientos de petróleo, lo que le hace creer al presidente que pues había una riqueza petrolera y esto cambia por completo el panorama del país y del mismo gobierno que él estaba pues aplicando en ese momento. Primero que nada, ¿qué es lo que va prácticamente al sentir que estaba en un momento en el que el país estaba a la par que otros países que expropiaban o explotaban el petróleo y lo vendían al por mayor, porque además el petróleo se estaba vendiendo a un muy buen precio? Nos mostró otra parte de él mismo que fue el famoso nepotismo. ¿Por qué? Porque primero que nada otorgó puestos públicos a personas de su familia sin la preparación y sin ningún recato alguno. La siguiente fue que su esposa viajó por el mundo con su piano de cola y despilfarrando el dinero del pueblo mexicano porque decía que era una concertista de piano. Y otra de las cosas es que su amigo, justamente el Negro Durazo, construyó y edificó palacios para él mismo una vez que pues él tenía un puesto público, es decir, benefició a todas las personas allegadas a él. Esto pues generó cierto desmedido del culto del presidente. No paraban de circular fotografías de él nadando a caballo, realizando alguna actividad deportiva, dado que también pues le gustaban los deportes y de verdad que hubo toda una campaña como para presentarlo como el mejor presidente y demás de nuestro país. Además de que pues desafortunadamente él cimentó el crecimiento del país en el petróleo, dado que en ese momento pues el petróleo se vendía muy bien y la economía giraba en torno al petróleo, pero pues esto lo hizo de manera desmedida, solicitando préstamos a bancos del extranjero con una carta de presentación que decía que había tantos yacimientos de petróleo en el país y tantos barriles de petróleo crudo, y esto pues obviamente los bancos lo aprovecharon para darle ese préstamo y a la larga pues endeudar cada día más al país. El dinero que él obtenía del extranjero lo invirtió en lo que fueron inversiones a autopistas, a ferrocarriles, a petroquímicas, a la industria, a la energía, pero también se puede decir que mucho de ese dinero pues también se lo despilfarró, era realmente muy corrupto y pues desviaba el dinero de manera muy clara y evidente. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para Pemex, desafortunadamente, ya estaba prácticamente endeudado con el 87% de los activos que poseía. Esto pues se mostraba claramente, dado que México invertía 70 millones de dólares por hora en el país. Era el país que pues prácticamente gastaba más dinero que ningún otro país del mundo en la inversión que se hacía al mismo país. Y además de ello, la deuda aumentó de 51.788 millones de dólares a los 80.000 millones de dólares. Y desafortunadamente viene un periodo en el 81 cuando baja el precio del petróleo y todos estos planes y todo esto que él pidió prestado a los bancos pues se le vino encima. ¿Por qué? Porque ya no hubo manera de pagar tanto. El peso se devaluó de tal manera que pasó de los 22 a los 70 pesos por dólar y no le quedó de otra más que pues de alguna manera aferrarse, y decía tal cual, defender el peso como un perro, porque se negó a devaluar el peso, se negó
a muchas cosas y su única alternativa fue pues nacionalizar la banca y volverla privada. Esa es una. La otra es que también pues controló las medidas de cambios y incluso en sus últimos discursos hasta lloró para decir que los bancos eran los que habían tenido la culpa, no él. O sea, tampoco afrontaba la culpa como tal, aún sabiendas de que pues gracias a él el país pues se endeudó bastante, creyéndose que la parte del crudo y el petróleo iba a ser eterno. Y otro de los aspectos que debemos hablar también de él, por el que también fue muy reconocido, fueron las relaciones exteriores. Él entabló relaciones tanto con Fidel Castro, es decir, con el gobierno de Cuba, tanto con la corona española. El país mexicano había estado separado de España desde hace muchísimos años y él fue justamente el lazo que volvió a unir a estos dos países. Y además también pues cabe destacar que pues durante el periodo de gobierno de López Portillo el Papa viene a nuestro país y de alguna manera también con él se acaba esta parte de la persecución a la religión y demás, porque se abre ante este panorama. Y pues también mencionar que pues en nuestro país recibió a 66 mandatarios y visitó 20 países, lo que le valió el recibir diversos reconocimientos a nivel mundial por esta labor en la que pues de alguna manera trató de establecer relaciones positivas con el resto del mundo. Fue condecorado, recibió collares, recibió medallas, justamente a partir de esta política en la que pues trató de establecer relaciones buenas y favorables con el resto del mundo. Pero pues hablando en la parte económica, dejó al país sumamente endeudado, despilfarró su dinero y pues no solo su dinero, sino el dinero del país. Entonces pues con esto cerramos el tema. Espero no haya ninguna duda. Saben que estoy con ustedes para cualquier aclaración. Tengan todos un excelente día, chicos. Pues cuídense mucho.